Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Buenos días. Asumimos una nueva agenda informativa. En este caso la del jueves 18 de mayo. Si hacemos un rápido repaso de las cosas, tendríamos que llegar a la conclusión que, bueno, el panorama es desolador por momentos y además marcado por el desorden, la anarquía, las protestas y la violencia, ¿no? Sigue sumándose el balance, que algunos incluso comienzan a llamar una especie de parte de guerra, porque cada día hay más personas fallecidas producto de la confrontación y de la violencia, y adicionalmente se suman heridos y también se suman personas detenidas. Si hacemos un rápido recorrido por lo que ocurrió ayer en el país, nos encontramos en que hubo, al margen de estos hechos muy lamentables, de nuevo se presentaron situaciones de saqueos y en algunos casos, como en el estado Miranda, en la capital Los Teques, saqueos sin ningún tipo de actuación de carácter policial, anárquico y caótico por momentos la situación. Igualmente se presentaron hechos también de protestas y de trancas en la autopista Francisco Fajardo, eso es en la capital de la República, en la Gran Caracas en realidad, eso es municipio de Chacao del estado Miranda. Y bueno, se presentaron situaciones difíciles para el abordaje, finalmente pues se lograron los despejes de las vías y bueno, a la par de ello también otros factores de la oposición se concentraron en diversas ciudades de Venezuela. En la capital de la República lo hicieron en Parque Cristal y en Centro Comercial La Villa, en Montalbán, con luces, con velas, en una acción por los caídos, en memoria de los caídos. Pero a la par de que esto va andando y que la situación de protesta continúa, las informaciones dicen que no parece claro que esto vaya a reducirse. Por lo tanto, el gobierno, en un caso que se ha convertido en emblemático, pero también muy difícil, como es el del estado Táchira, ha decidido enviar más fuerza militar a través del componente de la Guardia Nacional y un equipo de 600, según informó el Ministerio de la Defensa, de personas de operaciones especiales. ¿Qué hacen las operaciones especiales? Bueno, usted puede comenzar a lucubrar y a imaginarse qué puede hacer. Los factores de la oposición han replicado de la siguiente manera: esto lo que va a traer es mayor represión y lo que va a traer es mayor protesta y muy probablemente mayor violencia con saldo lamentable. Desde luego que todo esto, lo que está pasando, donde se entremezclan protestas, violencia, anarquía y caos, tiene repercusiones internacionales. La decisión de militarizar el Táchira, que algunos lo han llamado así, pues internacionalmente ha tenido reflejo y algunos gobiernos están expresando su profunda preocupación por las consecuencias que esto pudiera traer. Mientras tanto, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por primera vez que se recuerde, recientemente por lo menos, en la historia, el caso Venezuela, la violencia y lo que está pasando, la crisis nacional, pues ha sido discutida informalmente a puertas cerradas, con diversos puntos de vista, sin duda alguna, alrededor del tema, y con una postura beligerante en este caso asumida, o de iniciativa, por el gobierno de los Estados Unidos, que considera que estamos entrando en un proceso donde las consecuencias son impredecibles, y registra ese gobierno también preocupación por el movimiento de tropas hacia el Táchira. Esta circunstancia también la ve con ojo avisor el gobierno de Colombia, que por cierto su presidente, Juan Manuel Santos, va a los Estados Unidos a reunirse con Trump y es evidente, demasiado obvio que no se vaya a tocar en la agenda el tema Venezuela. Así que es un momento bastante difícil y no hay indicios ni bajo ninguna circunstancia orientaciones de que pudiera cambiarse el panorama. Para hoy están convocando
nacionalmente los factores de la oposición una nueva marcha de protesta. En el caso de la capital de la República, que también es emblemático, el propósito es, muy probablemente no ocurra, porque van a colocarse las barreras, ir hacia el Ministerio del Interior y Justicia. Entonces, bueno, gran preocupación nacional, y esto, pues, también tiene un reflejo en lo económico, la situación económica que de lo suyo ya era alicaída, por algunos momentos muy, muy mala, y lo es. De hecho, en algunos casos se agudiza, pues sigue dando tumbos, y eso lo estamos viendo en el reflejo que tiene el abastecimiento nacional, que comienza a registrar algunas carencias. Así que bueno, triste panorama el que vive Venezuela, tener que estar pasando por una situación de esta naturaleza y sin ver con claridad ni se visualiza de manera definida cuál será el desenlace de esta lamentable circunstancia. Bueno, vamos a nuestra portada. Vamos a hacer un recorrido por titulares de nuestra reseña informativa para este día. Comencemos. Un adolescente de 15 años y un hombre de 30 fueron asesinados en las cercanías de dos manifestaciones realizadas en Sabaneta y Tucapé, en el estado Táchira. Por otra parte, un herido de bala y comercios saqueados, no solamente en San Antonio de los Altos, como dice allí el registro, sino también en Los Teques, donde se sembró una total anarquía con civiles armados saqueando diversos negocios. 2.000 guardias nacionales y 600 efectivos de operaciones especiales fueron enviados al estado Táchira para activar la segunda fase del plan Zamora. CARICOM, preocupada, pues esto es información internacional, pero que tiene que ver con Venezuela, discutirá la situación de nuestro país y la cooperación internacional tras el Brexit. También sumamos a la información internacional que el líder puertorriqueño Oscar López recibió libertad plena ayer miércoles, luego de estar 35 años preso en los Estados Unidos. Y cerramos con arte y espectáculos. Taylor Swift tiene una nueva pareja. Hemos invitado en el día de hoy al espacio de la entrevista, pero sin la certeza que pueda venir, porque al parecer vive en los Altos Mirandinos, al abogado constitucionalista afecto al gobierno, Jesús Silva, pero anoche, bien tarde, avisó que si había posibilidades de pasar, venía al segmento de la entrevista. De lo contrario, pues no podía probablemente llegar. Bueno, en todo caso, vamos a escuchar a esos titulares que son muy importantes. Gaudi y Ricardo con ustedes. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, caballeros. Buen día, Venezuela. Bueno, una jornada más, ¿no? Lamentable tener que reseñar todas estas informaciones que ya Carlos adelantaba en la presentación, pues más personas fallecidas, situaciones irregulares en comercios y, por supuesto, la situación bien complicada que se vive en los Altos Mirandinos. Sí, señor. Justamente de eso íbamos a conversar. Bueno, tú ya adelantaste parte de lo que ha ocurrido allí en horas de la noche. Ya son como 2 días que lleva esta tensa situación en los Altos Mirandinos, estos enfrentamientos entre efectivos de la Guardia Nacional. También se señala la presencia de civiles armados y de la población que habita en estas zonas. Compañeros de trabajo que están justamente residenciados en los Altos Mirandinos nos señalan el día de hoy en la mañana que hay problemas de transporte, que no se consigue transporte público para bajar a la ciudad de Caracas. Esto obviamente va a dificultar mucho la movilización de las personas que viven allá para poder llegar a sus trabajos, a cumplir con sus jornadas laborales. Pero bueno, estaremos igual reportando en el momento que nos llegue la sección del tráfico para ver si hay alguna otra información. Si usted vive allá en los Altos Mirandinos, pues nos las hace llegar a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, y por supuesto que se la daremos a conocer a toda Venezuela. Por lo pronto vamos a revisar el portal del Ministerio Público porque tenemos información de interés. Reseña esta página que el Ministerio Público comisionó a la fiscal 16ª del estado Táchira, Karina Hernández, para investigar la muerte de un adolescente de 15 años quien resultó herido el pasado martes 16 de mayo en la calle principal del sector Sabaneta, municipio San Cristóbal, a pocos metros de donde se desarrollaba una manifestación. Vamos a revisar también la cuenta en Twitter de Álvaro Benavides Torres. El día de ayer ocurrió una situación
bastante complicada en la ciudad de Maracay, en la sede de la Universidad de la UPEL. En su sede en Maracay ingresaron unas personas armadas al recinto, guardias nacionales, y resultaron heridos 6 estudiantes de la UPEL. Bueno, dice la cuenta en Twitter de Álvaro Benavides Torres, oficial de Guardia Nacional Bolivariana, expuesto a la orden del Ministerio Público venezolano para determinar hechos ocurridos en la Universidad UPEL Maracay. No avalo y condeno categóricamente el uso de armas de fuego en operaciones para el restablecimiento del orden público por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Ordeno detención de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana implicados en hechos de violación a la autonomía universitaria UPEL y uso de armas de fuego en Maracay. Habría también que aclarar, por cierto, que no está suficientemente definido una situación confusa que se presentó ayer en los Altos Mirandinos entre la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y representantes del 6CPC. Hubo algo allí, bombas lacrimógenas, amenazas, armas desenfundadas, etcétera, etcétera. No hay claridad, pero eso sí tiene también reseña en medios de comunicación social y en algunos portales. Sí, lo que se dice es que el 6CPC iba a realizar la investigación pues que siempre se hace en estos casos cuando hay personas fallecidas de la persona que falleció en las recientes protestas. Sí. Y al parecer hubo un malentendido, un enfrentamiento, pero no hay información certera al respecto. Sí. Vamos a ver si nos... También tenemos información de último momento de la página del Ministerio Público. Dice, solicitó del Ministerio Público, fue privado de libertad el oficial jefe de la policía del municipio Sucre del estado Miranda, Jonathan Ramón Camacho Delgado, de 35 años, por su presunta responsabilidad en la muerte de un adolescente de 17 años, ocurrida el 19 de abril de 2017 en la Plaza La Estrella, parroquia San Bernardino del distrito Capital. Bueno, amigos, vamos a revisar otros temas, hacerla el recorrido acostumbrado por las portadas de los diarios de circulación nacional. Y comenzamos con el diario 2001, titular principal, más tropas y muertos en el estado Táchira. Ministerio de la Defensa activa segunda fase del Plan Zamora. José Francisco Guerrero, de 15 años, y Samuel Castellanos, de 33, fueron asesinados a tiros. Suman 5 los fallecidos durante la represión en predios de la entidad andina. Señalan a colectivos por 6 heridos de bala en la UPEL Maracay. Pero bueno, ya veíamos que se informaba que eran funcionarios de la Guardia Nacional. En todo caso, está en investigación este caso y habrá que esperar el resultado que arrojen los mismos. Hay una gráfica que acompaña esta nota, la llaman trancazo nocturnos. Manifestantes cerraron con gandolas la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira, colocaron barricadas y prendieron fuego. Se registraron hechos irregulares en el municipio Chacao. Lo que veníamos comentando acerca de la situación en el estado Miranda, lo que corresponde a la parte de Los Teques. Violencia sin tregua en Altos Mirandinos. Anoche hubo disparos en varias partes de Los Teques. Comercios de la región fueron vandalizados. Manifestantes y Guardia Nacional Bolivariana repiten batalla campal. Ahora revisemos qué nos trae el diario BEA en su edición de hoy, jueves 18 de mayo de 2017. Activada fase 2 del Plan Zamora en Táchira. Tenemos fotografía del ministro de la Defensa y la leyenda dice: el ministro Vladimir Padrino López informó que un total de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas especiales fueron enviados este miércoles al estado Táchira a fin de intensificar el Plan Zamora en su fase 2 tras el repunte de los hechos violentos ocurridos en los últimos días. Otra información: pretensión injerencista de Estados Unidos fracasó. Por medio de su cuenta en la red Twitter, la canciller Delcy Rodríguez aseguró que Estados Unidos en conjunto con la derecha venezolana fracasaron en el Consejo de Seguridad de la ONU. Países afirmaron que Venezuela no es tema. La portada del diario El Nacional nos refiere la siguiente información. Presidente Maduro ordenó envío de 2.000 guardias nacionales bolivarianos y 600 tropas de ejército al estado Táchira. El plan estratégico operacional Zamora pasó a naranja en esta entidad. Será militarizada para neutralizar las protestas de la población civil que fue atacada de manera brutal por los cuerpos de seguridad y guardias nacionales. Padrino López, el ministro de la Defensa, dice que respetará derechos humanos. El antetítulo a esta nota refiere declaraciones del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, quien denunció entrega de chalecos antibalas y armas a paramilitares. Se acompaña la información de una gráfica que da cuenta de una protesta que también ocurrió el día de ayer en el estado Amazonas.
Chamanes de Amazonas bailaron y sonaron maracas en las calles de Puerto Ayacucho. Estuvo encabezada esta protesta por el gobernador Liborio Guarulla, quien encabezó el rito de la maldición Dabacurí contra quienes han hecho maldad a los pueblos originarios. Esa imagen que tienen ustedes allí tienen la que tiene que ver con la protesta que les estaba comentando, pero también en la ciudad de Caracas hubo otra que se realizó en horas de la noche. Luego de 47 días de protestas, tanto en el este como en el oeste de Caracas y en las capitales de los estados, la ciudadanía prendió velas, antorchas y linternas en homenaje a los caídos en la lucha para restituir el orden democrático y contra la oscuridad de la tiranía, dice el diario El Nacional. El Universal, ¿qué nos trae? Principal titular se desprende de la Organización de Naciones Unidas. Reseña, secretario de la ONU afirma que mediación y diálogo son esenciales. Antonio Guterres expresó preocupación por la situación en Venezuela y explicó que persiste en sus esfuerzos para facilitar la mediación y diálogo. Apuntó que hay una situación difícil tanto política como económica y social. La Cancillería colombiana anunció que su embajador no retornará a Caracas. Por su parte, el ministro de la Defensa de Brasil, Raúl Hugman, informó que reenviará a su representante como gesto de buena voluntad. Siguiente titular, Padrino López, no vamos a permitir que el país caiga en el caos. También en la parte central de esta primera plana tenemos dos fotografías de movilizaciones que se realizaron ayer en la ciudad capital. La leyenda que acompaña estas gráficas. Médicos y pacientes de los principales hospitales caraqueños marcharon ayer para denunciar el deterioro de la infraestructura y la falta de insumos que limitan el trabajo de los centros asistenciales. Mientras tanto, fuerzas del chavismo, entre ellas el sector salud, realizaron una movilización desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a la Asamblea Constituyente. Vamos a revisar la portada ahora del diario Últimas Noticias. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se despliega en el estado Táchira. El ministro de la Defensa anunció que envió 2.000 guardias nacionales bolivarianos y 600 tropas especiales para reforzar la protección y evitar el caos. Se reseña que el ministro, Padrino López, cuestionó el plan para aterrorizar y afectar el abastecimiento de alimentos a la población. El ministro Reverol dijo que el asesino del joven de San Bernardino es un polisucre y que agarraron 6 paracos colombianos en guarimbas del estado Táchira. También se reseña información que está vinculado con el tema de la salud. Barrio Adentro realizarán 600.000 operaciones gratis desde el lunes, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros. La gráfica que acompaña esta portada tiene que ver con una movilización que se realizó el día de ayer por parte de sectores de salud afectos al gobierno, y ellos titulan Sector Salud restiado con la Asamblea Nacional Constituyente. Centenares de trabajadores de esta fracción marcharon en un ambiente de armonía y alegría ayer a favor y en defensa de la convocatoria de la Asamblea Constituyente y de las políticas del presidente de la República, Nicolás Maduro. Diario Líder, saben ustedes, es especialista en el tema deportivo. Como titula, Astro y Gacela se refieren a José Altuve. Y es que reseña esta información que en una de sus mejores actuaciones ofensivas, Altuve se convirtió ayer en el 14º pelotero en las mayores y primer criollo en batear par de dobles y 2 triples en un juego. Su averaje subió a 311 y su velocidad fue clave en el triunfo de Houston sobre Miami. Bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con la lectura de la prensa regional y también con la prensa internacional. También el estado del tiempo y cómo avanza el tráfico Así es. en la ciudad capital y en sus adyacencias. Ya venimos. Bueno, ahora comenzamos el recorrido por la prensa que circula en el interior del país. Lo hacemos en el oriente de nuestra nación con el diario La Región. Toque de queda ya está en decreto. Vamos con la portada del diario La Verdad, del estado Monagas, titular principal de este periódico. Gas Comunal necesita 5.000 bombonas para distribuir gas. El Clarín de la Victoria, 6 heridos de bala en Upel, y el antetítulo dice disturbios en Maracay. Bueno, la portada del diario Nueva Prensa del estado Anzoátegui nos dice nuevo DICOM listo para su activación. El Ejecutivo Nacional anunció que activará el sistema de divisas complementarias el próximo 23 de mayo.
Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Bueno, está allí Jesús Albino de turno al bate, así que buenos días para ti, Jesús. Adelante. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde la ciudad de Barcelona en el estado de Anzoátegui. Aquí, luego de que se establecieron las mesas de diálogo por la paz en el capítulo de comercio e industria, se llegó a un acuerdo de patrullaje por parte de los cuerpos de seguridad para garantizar la tranquilidad de las zonas comerciales y también de las zonas industriales de la capital del estado para mantener la paz. Especialistas en el área ambiental alertan que las fallas en el sistema de saneamiento de la isla de Margarita están provocando severos daños en el ecosistema de la región. Esto a propósito del desbordamiento de la planta de tratamiento en La Ullama, municipio de Maneiro, que se registró el pasado lunes 15 de mayo y que dejó en evidencia la falta de inversión para la rehabilitación de las plantas de tratamiento. Alertan que esta situación está generando que las aguas sin tratar sean vertidas al mar. El contacto lo hacemos desde la población de Valle de la Pascua, donde vecinos del sector El Vigía solicitan lo que es mejorar el sistema de alumbrado público. A esto también se suma el redoblaje del patrullaje para incrementar la seguridad en la zona. Desde que iniciaron las protestas acá en el occidente venezolano se han detenido al menos a más de 11 estudiantes. Por esto, las universidades públicas y privadas, en coordinación con otras organizaciones civiles, se plantean el proceso de defensa de muchos de estos bachilleres de universidades públicas y privadas, ya que en muchos casos estas detenciones han sido arbitrarias por parte de organismos policiales y militares. Están pidiendo tanto representantes de las universidades como también representantes y organizaciones defensoras de los derechos humanos se permita el derecho a la protesta pacífica y sin armas. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Revisemos ahora la prensa internacional. Comenzamos con el Clarín de Argentina. Hacen referencia a este famoso caso de corrupción en el que estaría involucrada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Titular: cierran el convento donde López quiso esconder los bolsos con 9 millones de dólares. El antetítulo: el gran escándalo de corrupción durante el kirchnerismo. Vamos con la portada del diario El Universal, circula en Colombia. La información principal nos refiere al siguiente hecho: explosiones en Mamonal, deja como saldo negativo 6 personas fallecidas y 23 heridas. Aunque se habló de atentado, las autoridades lo descartaron y creen que se debió a fallas humanas. Esto ocurrió en 2 barcazas que estaban en esa zona. El Sol de México hace referencia a los recientes sicariatos ocurridos en ese país, en especial al asesinato de un comunicador social. El titular dice: Peña Nieto pide no ceder a la violencia. Los 3 poderes condenan atentados contra la libertad de expresión, ni uno más y no al silencio. Vamos con la portada del diario La República, que circula en Perú. Su titular principal nos dice: ex gobernador de Cusco recibió $1.250.000 de Odebrecht. Hay también otras informaciones presentes en esta portada que dicen: Vizcarra se juega hoy su cargo con interpelación. Y revisamos ahora cables internacionales que llegan a nuestra mesa de redacción. La Procuraduría General de República Dominicana prometió prisión para los vinculados con los supuestos pagos de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarse contratos de obras en ese país. También hay la siguiente información: nos vamos a ir a Japón para decirles que la princesa Mako, de 25 años, ella es nieta del emperador de esa nación, ha decidido casarse con Kei Kamuro, que también tiene 25 años. El inconveniente radica en que el joven no desciende de la nobleza nipona, por lo que la princesa sería excluida de la familia real, y esto ha generado una controversia por falta de herederos al trono en esa nación. Revisamos qué es noticia a esta hora en nuestra página web www.televen.com. 2 temas. Por un lado, el ministro Néstor Reverol informó sobre la detención de 6 paramilitares, esto en el estado Táchira. Y ahora información internacional vinculada con nuestro país, proviene de Brasil. Crisis en Venezuela ha generado gran movimiento migratorio. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas.
Lloviznas al este de Falcón, sur y este de Zulia y norte de Yaracuy. Lluvias intermitentes en Guárico, Cojedes, Portuguesa y Apure. Cumaná estará parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Barcelona parcialmente nublado, mínima 22 grados centígrados y máxima 34 grados centígrados. Maturín parcialmente nublado, mínima 22 grados centígrados y máxima 32 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Ahora vamos con Ricardo Salmerón. Comenzamos informándoles acerca del final de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, lo que tiene que ver con el distribuidor metropolitano que conecta con la Cotamil. También hay afluencia y marcha lenta en esta vía hacia el centro a las 6:20 minutos de la mañana. También nos señalan que está libre la Prados del Este en todo su recorrido, buena conexión con las Mercedes. Esta imagen corresponde a la autopista regional del centro. Hay cola subiendo. Allí pueden ustedes observar la cantidad de carros que están detenidos para el momento en el que fue enviada esta gráfica a las 6:12 minutos de la mañana. El tramo Carabobo de la autopista regional del centro se encuentra despejado, igual ocurre con el tramo que corresponde al estado Aragua de esta misma vía. Lo que comentábamos de la situación en los Altos Mirandinos, en San Antonio de los Altos seguimos sin transporte público. Atención con esto, una de las opciones que se está manejando es la utilización del Metro de los Teques, que tiene en su cuenta en Twitter publicado el horario en el que están saliendo los trenes de esta estación. El acceso a la Cotamil del distribuidor metropolitano cerrado, nos envían esta gráfica a las 6:27 minutos de la mañana. Bueno, otros saludos, Ángela Requena, feliz y bendecido jueves, saludos desde Cuba. Nos señala acá, excelente labor están ejerciendo. Muchísimas gracias, Ángela. Y finalizamos con esta imagen que es un amanecer en Mérida. Feliz jueves y paz. Pedimos a gritos, dice este usuario. Cecilia Quintero. Bueno, pendientes entonces de lo que puede ocurrir, ¿no? El desarrollo de la agenda del día de hoy. Bueno, vamos a resumir titulares. En pocos momentos tendrán los detalles de esta primera emisión, de Noticiero de Televen. Bueno, lo ocurrido en las últimas horas, el registro de lo que pasó pues, en el estado Táchira, la muerte de 2 personas heridas también, la decisión de militarizar, de enviar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a la región, adicionalmente 600 efectivos de las fuerzas especiales. Habría que tener más detalles en este sentido. También en la reseña de lo que ha ocurrido en las últimas horas en los Altos Mirandinos. Hay heridos de balas y personas detenidas. Situación de caos y anarquía se presentó en la capital Los Teques. Hubo saqueos en este caso y hay un registro claro en diferentes medios de comunicación social y evidentemente que aquí también tendremos detalles en ese sentido. Bueno, la preocupación internacional, el CARICOM se reúne por la crisis nacional. Venezuela fue objeto de debate por primera vez en la historia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También otras informaciones, el líder puertorriqueño Oscar López Rivera, después de 35 años de prisión, es independentista, fue puesto en libertad ayer en los Estados Unidos. A la expectativa sobre el segmento de entrevistas, hemos invitado a Jesús Silva, abogado constitucionalista vinculado o afecto al gobierno, pero vive en una zona donde se han presentado dificultades y no sabemos si viene o no viene, ¿no? Pero queríamos decirlo para que se supiera y al concluir, arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Les saluda Héctor Matos, bienvenidos a esta jornada informativa. Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo, y a toda la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos de inmediato con los detalles de las informaciones. Un adolescente de 15 años y un hombre de 30 años fueron asesinados en las cercanías de 2 manifestaciones llevadas a cabo en Sabaneta y en Tucapé, en el estado Táchira. Durante la tarde de este martes, el menor de edad recibió presuntamente un impacto de bala que entró por su espalda y salió por el abdomen. Posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Central de la entidad, donde fue sometido a 2 intervenciones quirúrgicas que no soportó. La hermana de la víctima, María Contreras, expresó que su hermano llegó al hospital asegurando que le habían disparado efectivos de la Guardia Nacional mientras transitaba por una manifestación. Una víctima más de la Guardia Nacional y los colectivos. Mi mamá lo mandó a una base a comprar una harina pan
para la cena y no llegó más. Y cuando nos llamaron ya lo tenían aquí en quirófano con una bala y que llegó diciendo que habían sido los guardias nacionales. En el municipio Cárdenas de la entidad tachirense, Samuel Castellano, de 30 años, recibió un impacto de bala en el cuello mientras se encontraba en un establecimiento comercial en las adyacencias de la entrada de Tucapé, cuando comenzaron algunas detonaciones de armas de fuego. Tras ser herido, fue trasladado hasta un centro hospitalario donde se determinó su muerte. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 16 de Táchira para investigar la muerte del adolescente de 15 años en San Cristóbal e imputó a los funcionarios de la Policía Nacional, Wilfredo Casanova y Carla Sayago, por el asesinato de Luis Alviares, de 18 años, ocurrido el pasado lunes 15 de mayo en el pueblo de Palmira. Y 5 estudiantes heridos de bala fue el saldo que dejó una incursión de la Guardia Nacional dentro de las instalaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, Estado Aragua. El rector de la UPEL, Raúl López Sayago, confirmó el hecho. Aseguró que uno de los estudiantes se encuentra herido de gravedad. 5 de nuestros estudiantes fueron heridos de bala. Ya no son perdigones, ya no son bombas lacrimógenas, ya son balas de armas de fuego que sufrieron nuestros estudiantes. Ellos son Ángel Barrido, Igor Mesa, Javier Mujica, Daniel Andrew y Abraham Rodríguez. Abraham está bastante comprometido, lo están interviniendo quirúrgicamente en la Clínica Cali Canto de Maracay, y en estos momentos los médicos están haciendo su esfuerzo para conservar a este muchacho en las mejores condiciones posibles. Tiene bien comprometida la cadera, tiene la femoral de alguna manera lesionada, afectada, en fin, es bastante comprometida su situación. López Sayago pidió al gobierno nacional la realización de elecciones para acabar con las protestas que están dejando jóvenes muertos en todo el país. Yo le hago un llamado acá al gobierno nacional para que tome en consideración lo que la gente está reclamando y lo que la gente está pidiendo para terminar de una vez por todas con esta situación que está enlutando a muchos hogares venezolanos y que está cercenando la vida de tantos jóvenes que lo que aspiraban era vivir en un país con mejores condiciones y con mejor calidad de vida. Los 5 estudiantes heridos fueron Ángel Barrido, Igor Mesa, Javier Mujica, Daniel Fragosa y Andrew Rodríguez. El comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, ordenó la aprehensión de los efectivos que ingresaron a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay y dispararon contra estudiantes. Condenó categóricamente el uso de armas de fuego en operaciones para el restablecimiento del orden público. En otras informaciones, amigos, les comentamos que la Gobernación de Miranda confirmó una persona herida de bala durante una manifestación en San Antonio de los Altos. El joven se encuentra estable en la Policlínica El Retiro, pero con 3 heridas que los médicos califican de balín metálico. Entre tanto, en Los Teques, al menos 8 locales fueron vandalizados tras los disturbios registrados durante la noche de este miércoles. El gobierno nacional despliega más de 2.000 efectivos de seguridad en el estado Táchira. Ya venimos con esta y otras informaciones. No se vayan. $2.000 guardias nacionales, 600 efectivos de operaciones especiales fueron enviados al estado Táchira para activar la segunda fase del Plan Zamora solo en esa entidad y desde el día de hoy. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó la agresión a un puesto de la Guardia Nacional ubicado en el estado Táchira. En este sentido, pidió a los dirigentes de la oposición el cese de la violencia en todo el territorio nacional. Hemos decidido, por instrucciones del presidente de la República, elevar a una segunda fase, vale decir, a un mayor nivel de concentración, a una segunda fase, el empleo del Plan Zamora en el estado Táchira. Ya he ordenado el traslado de 2.000 guardias nacionales a esa entidad y he ordenado trasladar también 600 tropas de operaciones especiales en el más estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al respeto a los derechos humanos. Luego de una reunión con la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, Padrino López aseguró que la oposición busca caotizar el país desde el desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible, por lo que garantizó el abastecimiento de los productos. Estamos trabajando, hemos revisado distintos
enfoques multimodales para abordar el tema de la distribución si llegase a escalar la violencia en el territorio nacional. Así pues que le estamos diciendo a estos actores de la violencia que nosotros está jugando en el mismo tablero y no vamos a permitir que la patria venezolana, la República Bolivariana de Venezuela, caiga en el caos. El ministro de Defensa Vladimir Padrino López le hizo un llamado a los venezolanos a permanecer serenos y a la Fuerza Armada Nacional a rechazar los actos terroristas en contra de una instalación militar. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Enrique Capriles le respondió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y denunció que con la denominada fase 2 del Plan Zamora se trata de dotar con equipos de protección a grupos armados. Ya la fase de acciones de contención pasó a nivel 2. Los superiores, las órdenes que están dando a todo el personal de la Guardia Nacional, que en esta fase 2 se usa a los paramilitares, estos grupos civiles armados irregularmente, y el gobierno el día de hoy dará chalecos y armas para hacer, así lo dicen, hacer desastre como los que ellos saben hacer. Capriles manifestó su preocupación ante el exceso de fuerza utilizada en los Altos Mirandinos contra las protestas antigubernamentales. Sigue la represión en nuestros Altos Mirandinos, no solamente en San Antonio de los Altos, en nuestros Altos Mirandinos, que la represión ha sido salvaje en las últimas horas, allí en San Antonio, sino también en Carrizal, en Montaña Alta. Estaban echándole gas, reprimiendo las tanquetas de la Guardia Nacional. Capriles hizo un llamado a los venezolanos a marchar este jueves a las 11 de la mañana hasta el Ministerio de Interior y Justicia y Paz. Fueron 8 los puntos convocados, 4 en el oeste y 4 en el este. La oposición se concentró en la noche en Parque Cristal y en el Centro Comercial La Villa en Montalbán. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en rechazo a la 9ª prórroga del decreto de emergencia económica. En opinión del diputado José Guerra, esta medida no ha dado resultados positivos, al contrario, ha sido ineficaz ante la crisis que se registra en el país. El parlamentario resaltó que en esta nueva prórroga el gobierno incluyó el sistema DICOM, que de acuerdo a la normativa será para reducir la especulación del dólar a través de la Internet, una medida que para el diputado José Guerra es innecesaria. A su juicio, la solución a la crisis no está en cambiar el sistema, sino eliminarlo. Lo que hace falta es desmontar de raíz el control de cambio y liberar el mercado cambiario. Esa es la gran solución a la crisis cambiaria de Venezuela. Porque el argumento que tiene el gobierno es que si liberamos el control de cambio se van las divisas. Es que las divisas se están yendo justamente porque hay control de cambio. Aquí hay que arrancar de raíz el control de cambio, liberar el mercado cambiario y que sea el Banco Central que administre la flotación del nuevo régimen cambiario. En la sesión ordinaria de este miércoles también se debatió sobre la construcción de garantías para lo que ellos denominaron una transición democrática. En este sentido, se designó una comisión de alto nivel para evaluar esta propuesta, integrada por el jefe de la fracción de la Mesa de la Unidad Democrática, el diputado Stalin González, el subjefe Teodoro Campos y también por la directiva del Parlamento. Y de esto trata este punto de debate que hemos iniciado el día de hoy en esta Asamblea Nacional. De cómo desde este espacio empezamos a construir las garantías políticas, institucionales y jurídicas para que todo aquel funcionario civil o militar que hoy esté acompañando a Nicolás Maduro, pero que decida ponerse del lado del pueblo, se venga a acompañar al pueblo y nos ayude a liberar a toda la población. En el hemiciclo de sesiones tuvo derecho de palabra Juan Castillo, hermano de Miguel Castillo, joven asesinado el pasado 10 de mayo en medio de la represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado en una movilización opositora. Durante su intervención, pidió a los venezolanos seguir luchando por Miguel, Juan Pernalete, Armando Cañizales y por todas las personas asesinadas durante estos últimos 47 días de protestas antigubernamentales. Sigamos su lucha. Por favor, no olvidemos que cada uno de los más de 40 venezolanos que han muerto entregaron su vida
porque todos nosotros podamos correr y vivir felices en este país. Finalmente, la segunda vicepresidenta del Parlamento, la diputada Denny Fernández, denunció que el también parlamentario Gilbert Caro lleva 4 meses y 5 días privado de libertad. Señaló que se trata de un atropello porque hasta la fecha no ha sido presentado en tribunales. Alberto Torobielma, Televen. Sin adoptar ninguna decisión concreta sobre la crisis de Venezuela, la ONU se reunió de forma privada para discutir sobre diferentes puntos de su agenda. El embajador de Venezuela en esa instancia, Rafael Ramírez, acusó a su homóloga estadounidense de mantener una postura injerencista para vulnerar la soberanía nacional, al igual que la canciller Delcy Rodríguez, quien a través de su cuenta en Twitter expresó que la delegación de Estados Unidos solo pretende dar publicidad a Luis Almagro. La oposición se concentró este miércoles al este y al oeste de la capital sin ningún contratiempo. En la actividad denominada la Marcha de las Antorchas se ofreció una misa y se encendieron velas en honor a los venezolanos que han sido asesinados durante las últimas manifestaciones registradas en los meses del país. Desde las 5 de la tarde, ciudadanos comenzaron a congregarse en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Parque Cristal, al este de la ciudad capital, atendiendo el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a una marcha nocturna en honor a las víctimas fatales de las últimas manifestaciones registradas en el país. Con velas, luces de teléfonos celulares y linternas, los simpatizantes de la oposición acudieron a esta convocatoria pacífica donde no se observó presencia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ni de la Policía Nacional. Cayendo la noche se ofició una misa donde cada uno de los presentes honraron a los caídos y extendieron sus súplicas por la paz del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, también estuvo presente en dicha actividad y expresó su rechazo a la implementación del Plan Zamora en su segunda fase, anunciado este miércoles por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Yo quiero decirle al ministro de la Defensa algo que tiene que entender de manera clara. Señor Vladimir Padrino López, el pueblo venezolano no es enemigo de la Fuerza Armada. El pueblo venezolano se encuentra protestando pacíficamente para lograr que en Venezuela se cumpla la Constitución. Plantear la intensificación de ese Plan Zamora para utilizarlo contra el pueblo venezolano tiene que ser claramente rechazado por todos. Al oeste de Caracas, justamente en el centro comercial La Villa, en Montalbán, simpatizantes de la oposición también atendieron el llamado de la coalición opositora con velas, linternas y teléfonos. Durante la actividad también se ofició una misa, se rindió un minuto de silencio por los caídos e igualmente los presentes extendieron sus plegarias por la paz de Venezuela. Los dirigentes opositores que encabezaban la actividad rechazaron que el gobierno nacional catalogue dicha convocatoria denominada la Marcha de las Luces como una actividad fascista. Una marcha en la que estamos todos concentrados en paz, en velas, con velas, en la que estamos recordando a las personas que han perdido la vida. ¿Cómo pueden compararse con marchas donde han generado y se ha generado violencia en otras partes del mundo? Los que se parecen a los fascistas, los que se parecen a los autoritarios, los que se parecen a los represores, no son otros que el gobierno. Hemos demostrado una y otra vez que donde no hay cuerpos de seguridad ni colectivos, no hay hechos que lamentar. Y ante la violencia del gobierno, ante la represión del gobierno, la convicción de que esta historia va a cambiar. La convicción de que el poder se acaba y la justicia llega. La convicción de que este camino de calle, de presión, de movilización, es un camino que acompañado de la presión internacional y la presión institucional permitirán que este país sea un país diferente. La dirigencia opositora informó además que para este jueves se concentrarán en distintos puntos de la ciudad capital para pretender movilizarse hasta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz al despacho del ministro Néstor Reverol, a exigir el cese de la represión durante las manifestaciones que son convocadas por la oposición venezolana. Kevin Alfonso Gil, Televen. Y el director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, asegura que los funcionarios de seguridad del país no usan armas para dispersar manifestaciones públicas. Veamos. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional Bolivariana, no están usando ni siquiera la escopeta con balas plásticas. No tienen armas, no se ha visto ni un arma de un guardia en una manifestación y si lo hubiera será castigado. Hay una política de proporcionalidad y diferenciación de utilización de la fuerza que incluso supera los estándares de la ONU. Eso no pasa en Chile, ni pasa en otros lados. Estas declaraciones fueron ofrecidas hace minutos en el canal del Estado. El presidente de la Comisión para la Constituyente, Elías Aguas, rechazó las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, sobre la nueva Constitución que se pretende implantar en nuestro país. Hoy estaba viendo unas declaraciones de quien hoy asume el papel, el triste papel de procónsul del imperialismo en nuestra patria, el señor diputado Julio Borges.
y decía que la Asamblea Nacional Constituyente no la iba a reconocer nadie en el mundo. Pero lo más importante es que esta Constitución, la nuestra, la de Venezuela, reconoce que hay un poder originario que tiene la potestad a través de distintas maneras, una de ellas su presidente legítimo, de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a ver, pues, quién se atreve a desconocer. El también ministro de Educación resaltó el desarrollo en educación y salud que se ha gestado en el país y ofreció una comparación con países como Brasil y Argentina. Mientras en los países donde el neoliberalismo se ha restaurado, como el caso de Brasil y Argentina, se están despidiendo a miles, centenas de miles de trabajadores, aquí la Revolución Bolivariana ingresa toda la semana a miles de maestros, de profesores, de médicos. Jagua ofreció estas declaraciones en medio de una movilización hasta el Palacio de Miraflores. Allí pasó a cargos fijos del Sistema Administrativo de Salud Nacional a 9.144 trabajadores de la misión Barrio Adentro. Asimismo, recibió un documento con propuestas de ese gremio para el proceso constituyente. Fue privado de libertad el oficial jefe de la policía del municipio Sucre, Jonathan Camacho, por su responsabilidad en la muerte de un menor de 17 años el pasado 19 de abril en la Plaza La Estrella de San Bernardino. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que Camacho fue el autor material del asesinato. Aquí aparece como autor material el oficial jefe de la policía del municipio Sucre del estado Miranda, Jonathan Ramón Camacho Delgado, de 38 años, oficial activo de la policía del municipio Sucre, como autor material de la muerte del joven Carlos José Moreno Padrón. Pero indicó que fueron detenidos 6 paramilitares colombianos equipados con uniforme de los cuerpos de seguridad del Estado durante los hechos violentos registrados ayer en el estado Táchira. En el estado Táchira, en el día de ayer se presentaron hechos violentos, hechos terroristas, en donde la derecha terrorista ha contratado paramilitares colombianos que se han involucrado en estos actos violentos, y tanto es así que se ha practicado la detención de 6 paramilitares portando uniformes de la Policía Nacional Bolivariana. Con respecto a los sucesos ocurridos en los Altos Mirandinos, Reverol denunció que se registraron daños en las instalaciones del metro de Los Teques. Informó que Diego Arellano murió por el impacto de una bala a una esfera metálica de 11 milímetros. El director de la policía del municipio Sucre, comisario Manuel Furelos, informó este miércoles que el agente detenido por estar implicado en el asesinato de un joven de 17 años el pasado 19 de abril en San Bernardino es integrante de un grupo delictivo de Cotiza acá en Caracas. Los compañeros del CICPC que adelantaban una investigación en torno a un homicidio que se suscitó en San Bernardino, municipio Libertador, el 19 de abril pasado, donde ya tenían varias personas detenidas relacionadas con el caso, de los cuales estaban relacionados, pertenecían a un grupo colectivo de nombre 5 de marzo que hace vida en Cotiza. Nos informaron que aparentemente figuraba un funcionario de este despacho. Una vez que nos dieron la información, verificamos y coincidía con el nombre de un funcionario nuestro. De manera inmediata se dio la instrucción a la Dirección de Inteligencia de la División de Investigaciones para que procediera a la detención del referido funcionario. Asimismo, el director del organismo mostró las pruebas de que el funcionario pertenecía a un grupo colectivo del Gobierno Nacional. Las colocó a disposición de la Fiscalía General de la República en pro de esclarecer el homicidio. El funcionario que aparece mencionado responde al nombre de Jonathan Camacho. Ya se procedió con el expediente administrativo, ya está de alguna manera sin goce de sueldo, está inactivo y ahorita viene toda la parte administrativa que tenemos que cumplir como lo reza la ley.
El comisario Manuel Furelos dejó claro que desde la Policía de Sucre ofrecen todo el apoyo a las investigaciones que lleva a cabo la Policía Científica en torno a este caso. Queda ahora de parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas realizar todas las labores pertinentes para esclarecer este hecho que involucra a un funcionario policial en el homicidio de un menor de edad durante las últimas manifestaciones registradas en el país. Kevin Alfonso Gil, Televen. Efectivos de la Policía de Australia detuvieron a 2 personas, ambas de nacionalidad venezolana, que intentaron atacar al viceministro de Exploración e Inversión Ecominera de Venezuela, Víctor Cano, durante la conferencia América Latina Down Under, que se celebra en la ciudad de Perth, Australia. La información la dio a conocer la ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, quien en su cuenta oficial en Twitter indicó que los 2 detenidos responden al nombre de Arnaldo Pérez y Andrea Aurecoechea. Amigos, momento de una pausa. Al regreso, médicos exigen insumos para poder trabajar. Ya venimos con los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Insumos médicos, medicinas, reactivos, comida forman parte del pliego de peticiones presentados por médicos, personal de enfermería y obreros de diversos hospitales de la capital. Aquí, a las afueras del Hospital JM de Los Ríos, se concentraron. El clamor de lo que se necesita y no se ve materializado hacen que alcen su voz una vez más. Marcharon desde el lugar hasta una transversal de la Candelaria enfrente de la clínica Luis Racetti. Allí, un piquete de la Policía Nacional los esperaba y una comisión del Ministerio de Salud recibió las peticiones. Tenemos un servicio de laboratorio que no tiene reactivos suficientes, no tiene personal suficiente. Tenemos un servicio de imagenología donde no tenemos la posibilidad de sacar rayos X, no tenemos tomógrafo, no tenemos resonador. En los servicios de oncología o en los servicios de nefrología, los pacientes constantemente, los familiares de los pacientes sufren por no contar con elementos, material médico-quirúrgico fundamental. Según informe de Secodad, 120 niños del JM de Los Ríos han reportado carencia de medicamentos, pero no solo los niños. Mildred Varela, paciente con cáncer de mama, decidió unirse a la protesta. Su vida está en manos de la ayuda humanitaria. Tengo que retirar medicinas mensualmente y en lo que va de año solo he podido retirar una sola vez. Pasa con los estudios, no nos podemos hacer un simple examen de sangre porque no hay reactivo. Los pacientes del Hospital Universitario de Caracas se están muriendo de mengua en espera que sean atendidos. Ya vamos casi 2 meses que no se opera una cirugía de corazón abierto. Ya vamos para 5 meses que no somos capaces de hacer un cateterismo cardíaco. La denuncia tiene respaldo en la Federación Farmacéutica Venezolana. Señalan que hay 85% de fallas en medicamentos, 90% de fallas en medicamentos de alto costo. Más de 3.500 personas trasplantadas están a punto de perder su órgano por no tener los medicamentos para el mantenimiento. No podemos hablar de incompetencia que ha habido en el país en materia de salud, que se ha pagado con vidas y muertes de tantos venezolanos y de una manera pasiva. No sucede nada. Lamentablemente el Ministerio de Salud se ha comportado como un operador político. Para los trabajadores de la salud, el problema se profundiza cada día más a nivel nacional y pese a que se le dice al gobierno constantemente, las soluciones no llegan. A los pacientes no se les da la alimentación de acuerdo a su patología, las infraestructuras deterioradas, mueren pacientes por falta de insumos, mueren pacientes por falta de medicamentos. Los médicos dieron de plazo 1 semana al Ministerio de Salud para dar respuestas que no se queden en palabras. El llamado en definitiva es al que se ponga la mano en el corazón y le dé respuestas a los médicos, a los pacientes y a los que necesitan las medicinas para salvar sus vidas. Margarita Toledo, Televen. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad del Caribe, CARICOM, se reunirán este jueves y viernes en Barbados para abordar la crisis en Venezuela y la cooperación comercial tras el Brexit. La 20ª reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias tratará la denuncia que hizo este martes el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Goncalves, sobre un complot de un grupo reducido de naciones poderosas para lograr un cambio de régimen en Venezuela y dividir la postura del CARICOM ante la crisis de la nación. El líder puertorriqueño Oscar López Rivera recibió libertad plena este miércoles luego de estar 35 años preso en Estados Unidos. Fue detenido el 29 de mayo de 1981 por su vinculación con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional que se encontraban luchando por la independencia de Puerto Rico. Rivera fue trasladado a la residencia de su hija en la isla el pasado 9 de febrero, donde se encontraba en reclusión domiciliaria.
En Grecia se registró la primera huelga general del año convocada por los principales sindicatos en contra del reciente acuerdo entre el gobierno y los acreedores del país y contra las nuevas medidas de austeridad que el Parlamento se apresta a aprobar. En Rusia, el presidente Vladimir Putin indicó que está dispuesto a revelar la grabación de la conversación entre su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y el mandatario Donald Trump. Amigos, momento de una pausa. Al regreso, lo actual con Andreina Castro. No se vayan. Venezuela, muy buenos días. Bienvenidos a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y el espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación rápida con nosotros solo basta un tuit a nuestra cuenta, @loactual, y mi cuenta personal, @andreina.castro. Comenzamos las noticias del entretenimiento y lo hacemos con la película Tamara, la cual sigue cosechando éxitos y el día de ayer dejó en alto el tricolor nacional en el Milan International Film Festival. La cinta se alzó con varios galardones durante la celebración, entre los que destacan Mejor Dirección para Elia Snyder y Mejor Actor para Luis Fernández, quien fue el encargado de dar a conocer la noticia a través de sus redes sociales, publicando algunas fotografías acompañadas de mensajes en los que dedica los premios a Venezuela, a sus hijos y a su esposa, la también actriz Mimi Lazo. A la vez, aprovechó la oportunidad para pedir derechos humanos para la comunidad LGBT. Seguimos hablando entonces de premiaciones, pues Venezuela dice presente en el Festival de Cannes 2017. La edición número 70 del evento internacional comenzó el día de ayer con la proyección de una cinta francesa. Pero además de ello, también se presentarán 4 películas con participación de venezolanos. Ellas son La Familia de Gustavo Rondón, la cual es una coproducción de Chile, Noruega y Venezuela. Las Hijas de Abril, film, que fue realizado bajo la producción de Lorenzo Vigas, quien ya visitó la Costa Azul francesa en el año 2004 con el cortometraje Los Elefantes Nunca Olvidan, e Infección, del también venezolano Flavio Pedota. Los 3 largometrajes buscarán hacer historia ante el jurado presidido por el español Pedro Almodóvar. Seguimos hablando de artistas venezolanos, pues Marjorie de Sousa habló de su primera audiencia en la corte con Julián Gil. Luego de 2 meses del anuncio de su separación, los actores se encontraron nuevamente en el tribunal durante el inicio del proceso para decidir la custodia de su hijo Matías Gregorio. Por lo que la venezolana comentó a People: "No llegamos a ningún acuerdo. Estoy confiada en lo que dije desde un principio. El juez determinará en tiempo y forma lo que sea mejor de acuerdo a las leyes y a las pruebas presentadas". Presuntamente, Marjorie pide una pensión de $12.000 mensuales para la manutención del pequeño, además de exigir pruebas psicológicas a Gil por supuestas actitudes agresivas. Otro venezolano que ha sido noticia es Alejandro Chaván, quien regresa con su libro Dime qué comes y te diré qué sientes, luego de salir de las filas del programa Despierta América. El también actor presenta este ejemplar donde aconseja tips para estar en forma físicamente y para sentirse feliz con uno mismo. Por lo que dijo en una reciente entrevista: "Mi misión es poder enseñarles a amarse, quererse y cuidarse para que todos puedan descubrir la suya". En la misma también confesó que le llevó tiempo adquirir la sabiduría sobre los temas. Sin embargo, siente que ya llegó el momento en que puede compartirla con todos sus seguidores. Continuamos hablando entonces de artistas de la televisión, pues ya fue revelado el tráiler Battle of the Sex con Emma Stone y Steve Carell. La producción audiovisual a cargo de Fox Searchlight Pictures está basada en hechos reales y cuenta la historia de los tenistas profesionales Billie Jean King y Bobby Riggs, quienes se enfrentaron en una competición en el año 1973 y marcaron un momento épico en el mundo de este deporte. La ganadora del Oscar, Emma Stone, dará vida a Billie, mientras que Steve dará vida a Bobby. El largometraje llegará a la gran pantalla de Estados Unidos el próximo mes de septiembre. Y finalizamos con las informaciones del entretenimiento, y en esta oportunidad de la pantalla chica, pues la serie Grey's Anatomy tendrá un spin-off donde no serán doctores. La cadena ABC dio a conocer que la historia deriva de la producción audiovisual que contará la vida de un grupo de bomberos de Seattle, ciudad en la que transcurre la trama de esta serie. Según informó Entertainment Weekly, el nuevo proyecto seguirá los acontecimientos del heroico grupo desde su capitán hasta su último integrante. El spin-off es basado en el último episodio de su 13ª temporada, el cual salió a la luz el día de ayer y donde ocurre un incendio en el hospital.
Con esto, amigos, nosotros entonces finalizamos las informaciones del entretenimiento. Recuerden sintonizar su emisión meridiana y estelar del noticiero de Televen. El pase contigo, Carlos, y con los muchachos. Adelante. Bien, muchas gracias, Andreina, por toda la información. Bueno, nuevo día de movilizaciones, ¿no? Nuevo día de marchas. Vamos a ver, la agenda se parece mucha a la que ha ocurrido y registrado en días anteriores. Además, ahí para la reseña. Así es, sí. Hoy será un día complicado, pero vamos adelante porque hay que seguir con el corazón por esta Venezuela. Y hay que estar pendiente de un pronunciamiento a las 10:30 de la mañana de la conferencia episcopal. Están convocando, aparentemente van a hablar acerca de la invitación que hiciera el gobierno nacional a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí quedamos. Toma.